tardes, buenas noches. Espero que usted se encuentre bien y quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Estos días se acercó una persona a preguntarme, me hacía una pregunta y era: venga, ¿cómo hago yo para saber cuál es una buena iglesia? ¿Cómo hago yo para escoger una iglesia? Y la pregunta pues que me hacía, él dejaba en evidencia que no conocía pues qué es lo que debe caracterizar a una iglesia cristiana. Esta persona no había estado durante mucho tiempo, bueno, algunos años asistiendo a algunas congregaciones cristianas, asistía y conocía algunas iglesias, pero era evidente que por su pregunta todavía no sabía qué debía esperar de una iglesia o no sabía qué era lo que caracterizaba a una iglesia. Pues yo le respondí, le di algunos tips, le di algunas cosas que debía buscar en una iglesia. Obviamente lo invité a nuestra congregación, pero me deja pensando esa pregunta que él me hace: venga, ¿cómo hago yo para escoger una iglesia frente a la cantidad de personas que pueden estar asistiendo a una congregación? Y eso puede ser usted también, y realmente no saben qué es lo que debe tener una iglesia, no saben y no se hacen una expectativa de lo que debieran esperar de una congregación. No pareciera que damos por sentado que ya todo lo que hacen las iglesias es correcto y es bueno, pero en realidad nosotros debemos ser un poco más detallistas y mirar juiciosamente si lo que se está haciendo, si lo que nos están diciendo, si aquello que están promoviendo se ajusta a la palabra de Dios. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Efesios y hemos llegado a la primera parte del capítulo 4, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 6, en donde se habla de la unidad. Entonces el apóstol Pablo empieza su parte práctica del mensaje de su carta, hablando acerca de la unidad. Está hablando que somos un cuerpo, que somos que hacemos parte de. Y entonces esta noche he titulado la enseñanza lo que nos une, lo que nos hace ser una iglesia, lo que nos hace a nosotros estar donde estamos. He titulado así porque si tú te fijas, la unidad se fundamenta en lo que somos como iglesia. Pero también, por otro lado, quisiera ayudarle a usted a que determinara, y a los que están en casa, quizás que alguien nos esté viendo, que definieran y miraran qué es una iglesia y supieran qué esperar, incluso qué exigir que se debiera hacer en una congregación. Vamos a leer entonces la escritura y quiero que usted tenga en mente precisamente esas dos cosas: qué es lo que nos une, qué es lo que nos hace ser iglesia y qué es lo que yo debo esperar. Entonces vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6 de Efesios capítulo 4. Dice la escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como les decía, el apóstol Pablo estableció tres cosas en los primeros versículos de este capítulo. Primero, un llamado a vivir a la altura. En segundo lugar, un llamado a soportar. Y en tercer lugar, un llamado a mantener el vínculo de la unidad, mantener la unidad en el espíritu por medio del vínculo de la paz. Es lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, y todo eso redunda en lo que hace a una iglesia. ¿Por qué Pablo está preocupado porque los creyentes aprendan a soportar? Pues porque somos uno. ¿Por qué Pablo está preocupado porque mantengamos la unidad en el espíritu, porque mantengamos todo en un vínculo de paz? Pues porque somos un cuerpo. Y ahora Pablo pasa a establecer aquellas cosas que son comunes a los creyentes en medio de las diferencias. Como decíamos hace unos días,
En la congregación hay múltiples personas, hay personas de diferentes orígenes, personas con diferentes gustos, personas con diferentes anhelos, metas y sueños. Y en medio de todo eso hay algunas cosas que nos unen. Y es nuestra tarea, nuestro deber como iglesia, preservar esa unidad, cuidarla y sobre todo propender porque esto se haga una realidad, porque esto es lo que finalmente hace una congregación. Y te vas a fijar en tres cosas en estos versículos. Y en primer lugar quiero que te fijes que lo que nos une es lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que nos hace a nosotros, iglesia, es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es lo primero que nos une. Y dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros somos un cuerpo no porque nos hayamos decidido poner de acuerdo, sino porque Dios nos ha unido. Mire, eso es algo que debe quedarnos claro a nosotros. No estaríamos unidos y reunidos en este lugar a menos de que Dios lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque en nosotros y en la iglesia hay diferentes cosas, maneras de pensar, y eso lo que tiene la tendencia es a separarnos, a dividirnos. Pero lo que ha hecho Dios es lo que nos une. Y en primer lugar, dice ahí el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros, y a manera personal, Dios a ti te sacó de la soledad. Dios a ti te sacó de la enajenación que tenías del mundo, enajenación que tenías de tu familia, de la misma enajenación que tenías de ti mismo. El pecado tiene un efecto en el ser humano. Lo hace alejarse en primer lugar ¿de quién? De Dios. Lo separa y lo aleja de Dios. Por eso cuando uno comete un pecado, cuando tú fallas, la primera reacción que tienes es: no quiero orar, no quiero leer la Biblia porque me siento mal. Y eso es lo que está haciendo el pecado. Y hay algunos pecados lo que hacen es alejarlo a usted de la iglesia, sacarlo de todo lo espiritual, porque usted se siente tan terrible que no quiere nada de Dios. Bueno, el pecado logra eso. El pecado ha hecho que el hombre esté enemistado contra Dios, nos enajena de Dios. Pero el pecado también nos separa de nuestra familia, de nuestro entorno social, de nuestros seres, de nuestros congéneres. Y eso es muy fácil de evidenciar y de demostrarlo. Si tú te das cuenta por qué hay tanto bipartidismo, por qué hay tanta polarización, porque en lugar de ir unidos todos en un mismo sentido, uno va por un lado, otro va por otro lado, y las oposiciones, en lugar de llegar a un acuerdo, son más fuertes, recalcitrantes, a tal punto que ha habido guerras civiles, a tal punto que han habido guerras mundiales por opiniones y por diversas cosas. Pero también el pecado te aleja de ti mismo. El pecado también no te hace tener ni siquiera satisfacción contigo mismo. No, yo estoy solo ya conmigo, no necesito a nadie más. Y hay gente que está sola y ni siquiera: yo no sé por qué estoy aquí, me siento solo, no sé qué sentido tiene mi vida. Y ese vacío no lo pueden llenar ellos haciendo cosas o ocupados en diferentes actividades. No, ese vacío tampoco se llena. Pero en Dios nosotros hemos sido llamados a una familia. En Dios nosotros hacemos parte de un cuerpo. En Dios tú ya no eres esa persona solitaria, ya no eres esa persona que está enemistada primeramente contra Dios. Ahora has sido reconciliado en Dios. En Cristo tú ahora haces parte de una familia. Tú ahora tienes una cantidad de hermanos y de hermanas, de papás y de mamás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que trate a las jovencitas como hermanas, a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, porque eso es lo que tenemos nosotros en la iglesia: una familia, un cuerpo. ¿Y somos el cuerpo de quién? De Cristo. Tú no estás solo. Y lo que nos hace ser iglesia es que pertenecemos a una familia. Eso es lo que nos hace ser iglesia.
que tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de personas que están dispuestas a decirnos hermano. Lo he dicho acá en el auditorio, y a veces la palabra hermano ha perdido el significado entre nosotros, y es más, en algunos jergas cristianas han quitado esa palabra porque es que suena muy religiosa. Hermano, Dios le bendiga. Y es que no, es que suena muy religioso, y la idea es acercar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Pero es que esa palabra hermano no es una palabra solamente de cosas religiosas, sino que tiene un significado tremendamente importante, y es que tú no estás solo en este mundo. Tú compartes con algunas personas un camino que te va a llevar al reino de los cielos. Dice el Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, ¿quién me recogerá? Pero Jehová te recoge para colocarte en su familia, en un grupo de sus hijos, y tú eres un cuerpo, un cuerpo. Por eso, hermanos, la iglesia, una de las aplicaciones que hacemos aquí, una aplicación para ti, es que la iglesia es tu familia. En la iglesia tú tienes las relaciones más significativas porque son eternas. Los que tú ves aquí te los vas a encontrar en la eternidad. No podemos nosotros obviar lo importante y la importancia de la iglesia. La iglesia es eso, una familia, un cuerpo. Aquí es donde tú puedes relacionarte, y como hablábamos el domingo, aquí tú vas a crecer por medio de las relaciones. Pero sobre todo, tú tienes una familia, no estás solo. Hay algunos creyentes que quieren alejarse, que pretenden vivir la vida cristiana sin congregarse, o cuando se congregan no establecen amistad o relaciones con algunas personas. Ellos están enfermos en su corazón, porque ser cristiano no es eso. Ser cristiano implica entablar relaciones en la iglesia. Eso implica, es necesario. Pero sigue diciendo el versículo: un cuerpo y un espíritu. Y aquí el apóstol Pablo está colocando una mención al Espíritu Santo, que finalmente es el que nos une, el que toca. Él es el que hace toda la labor en nosotros de reconciliarnos, de unirnos a ese cuerpo. Pero sigue diciendo el versículo: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo segundo que hizo Dios es que nos hizo un cuerpo por medio del Espíritu, pero también nos dio esperanza. No sé si esta noche hay alguien acá, alguna persona que pueda tener alguna frustración en su corazón, que pueda tener algún dolor, pesar, que no ha podido ser resuelto por los amigos, por el licor, por el esposo o por la esposa, por una droga, o más profesionalmente por un psicólogo. Es que fui al psiquiatra y que me hiciera ahí una cosa y me ayudara con esto. Pero tú en Dios tienes esperanza de que todo eso puede ser transformado y cambiado. En Dios tú tienes esperanza. Y ese llamado, dice, fuisteis llamados en una misma esperanza. Y ese llamado que Dios nos ha hecho es esperanza, una esperanza de ser un día diferente, es una esperanza de que el dolor va a cambiar, una esperanza que nuestra realidad, nuestra condición presente dolorosa va a ser transformada, y ya está empezando a hacerlo. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios a nosotros nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha hecho parte de un cuerpo, pero también nos ha dado esperanza. Tú no puedes vivir sin esperanza, porque en Dios la tienes toda. La esperanza de una nueva vida, la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de un cambio radical de toda la realidad. No puedes vivir sin esperanza. Por tanto, la iglesia, lo que tú debes buscar en una iglesia, en este primer punto, es que enfatice lo que Dios ha hecho, que se preocupe por cuidar el cuerpo,
Una iglesia como un cuerpo debe dolerse, debe amarse, debe sustentarse todos unidos porque son una familia. Una verdadera iglesia, una iglesia de Cristo, se enfoca en esto. Si usted quiere saber qué debe hacer una iglesia, es hablar de qué, de la unidad, de la necesidad de relacionarnos, de la necesidad del discipulado por medio de las relaciones, de la necesidad de la comunión, todos unidos. Por eso nosotros, apenas nos permitieron abrir el auditorio, lo abrimos, porque nosotros creemos firmemente en la necesidad de las relaciones en la iglesia. La virtualidad es una ventaja, claro, y en medio de la situación que pasamos y que estamos atravesando todavía, y cuando alguien tiene inconvenientes de asistir a la congregación, etcétera, pues la virtualidad puede solucionar, puede paliar en medio de toda la situación, pero nunca va a sustituir la realidad de que somos un cuerpo. Y para eso necesitamos congregarnos. Una iglesia hace eso, pero una iglesia también brinda esperanza. Y fíjate en esto, nosotros debemos predicar la verdad de la condición del hombre. Una iglesia verdadera predica y enseña cuál es la realidad en la que la humanidad se encuentra. Declara el pecado que le está rodeando, que lo está carcomiendo, que está pudriéndolo por dentro. Declara el futuro. Si se continúa en esa situación, van a ser condenados. Eso lo dice, pero también da esperanza, porque no nos podemos quedar en una iglesia que solo predique el pecado, la condenación, cuando tenemos el mejor mensaje, la esperanza a través de Cristo nuestro Señor. Entonces una verdadera iglesia condena el pecado, pero al mismo tiempo da ¿qué? Esperanza. Habla de la maldad del hombre, pero muestra el camino para salir de ella. No se queda solamente en la condenación y en el juzgar, sino que muestra cuál es la esperanza, porque eso es el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Eso hace una iglesia, y tú debes hacer exactamente lo mismo. Entender que eres parte del cuerpo. Por eso somos uno. Por eso tú te congregas. Por eso tú haces parte de un GT. Por eso tú te integras, te involucras en las diversas actividades de la iglesia, porque entiendes, esta es mi familia, este es mi núcleo familiar. Yo aquí necesito desarrollarme, aquí necesito desenvolverme. Tú también hablas del pecado, lo confrontas, pero muestras la esperanza, y es Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes en que lo que nos une a nosotros es nuestro llamado. Dice ahí el versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ese llamado del que está hablando el apóstol Pablo es precisamente esa elección que Dios hizo de nosotros hace tiempos de los tiempos, como dice ahí el capítulo 1 de Efesios, que nos escogió en Él, en su amor, para llevarnos a ser redimidos y finalmente hacer una obra grande en nosotros. Eso en primera instancia es el llamado, pero ese llamado se hace real cuando, tú te congregas en la iglesia, te haces tu oración de fe, y entonces ahí se hace efectivo ese llamado, se hace verdadero en tu vida. Ya fuiste escogido antes, pero cuando estás en la iglesia se hace efectivo ese llamado. Pero el apóstol Pablo coloca algo aquí más en el versículo, dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Llamado, vocación, casi que son los mismos términos, pero tienen un matiz diferente, porque es que ese llamado tiene una característica. Esa vocación está impresa, está llena de algo que la caracteriza, de algo que es específico. No es un llamado para ser salvos y punto. No, ese llamado involucra absolutamente todo. Tú fuiste llamado para lograr una meta al final, y también fuiste llamado para el proceso a alcanzar esa meta, y esa es la vocación. Y lo que nos une precisamente es que hemos sido llamados por Dios. Por eso estamos en la iglesia.
Nosotros creemos que hacemos parte de la iglesia no porque hayamos nosotros escogido a Dios, sino porque Él nos escogió a nosotros. Ese es el llamado. Eso es algo misterioso, porque tú piensas que tú escogiste a Dios, pero en realidad Él te estaba llamando y tú llegaste a la iglesia. Pero ese llamado, esa vocación, eso que Dios ha hecho, no se limita simplemente a llegar a la iglesia y aceptar el evangelio para evitar el castigo eterno, sino que también te involucra en un proceso de llegar a ser como Dios. Eso es lo que nos une, que nosotros en Bendición Abundante todos hemos sido llamados por Dios, pero también nos une que estamos en el proceso arduo de parecernos más ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Estamos en el caminito diario de luchar contra aquellas cosas que no se asemejan, que nos llevan a fracasar para ser semejantes ¿a quién? A Jesús. Ese es el llamado y esa es la vocación de nuestro llamado. Salvos para buenas obras, salvos para agradarle a Él, salvos para ser semejantes a Él. Y si es esto lo que nos une, nuestro llamado, entonces tú debes revisar cuál es la vocación de tu llamado. Tú necesitas revisar cómo estás viviendo ese llamado. Tú necesitas evaluarte, tú necesitas corregir aquellas cosas que no son lo que deben ser, porque ese es el llamado al que hemos sido llamados, válgame la redundancia. Tú no fuiste llamado solamente para librarte de la condenación en el infierno, que sí es efectiva y sí es real, sino que fuiste también llamado para involucrarte en un proceso que te va a hacer perfecto, que te va a llevar a ser semejante a nuestro Señor Jesús. ¿Estás participando en ese proceso intencionalmente? ¿Estás participando en ese proceso activamente? ¿Es tu intención cada día ser más como Jesús? ¿Es tu intención cada día parecerte más a Él? ¿O no? Pero también una iglesia verdadera, lo que tú debes esperar de una iglesia, lo que caracteriza una iglesia verdadera es que siempre está evangelizando. Escúcheme esto, iglesia, el evangelismo no es una opción. El evangelismo no es algo que decidimos hacer un día porque nos amanecimos de buen genio, de buen temperamento y vamos. No, el evangelismo es la vida de la iglesia. Nosotros estamos llamados también a proclamar el evangelio a aquellos que fueron escogidos por Dios para que su llamado se haga efectivo. Escucha esto que estoy diciendo. Nosotros somos los que proclamamos el mensaje para que los que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo hagan efectivo ese llamamiento, esa elección. La iglesia no puede dejar de evangelizar. Tú como cristiano no puedes dejar de evangelizar. No solamente revisar cómo estás viviendo tu llamado, sino que no puedes quedarte en silencio. Necesitas hablar. Necesitas decirle a los que están a tu lado: Dios te ama, Cristo te ama, Él es la esperanza para tu vida. No podemos quedarnos en silencio. El evangelismo no es una elección en la iglesia. Por eso aquí en nuestra iglesia, usted sabe, nos esforzamos en Nueva Generación, porque es una labor evangelística que hacemos. Es un trabajo evangelístico arduo, pero toca hacerlo y hay que seguir haciéndolo. Y entre más oportunidades de evangelismo tengamos, de que nos escuchen personas que no son creyentes, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir predicando a Cristo. No es una elección el evangelismo. Una iglesia cristiana debe evangelizar. Tú debes esperar eso que se haga en tu iglesia. Y como cristiano debes estar listo para cuando se hagan esos llamados. Vamos todos a evangelizar, o simplemente así no se haga la convocatoria a evangelizar, tú lo debes hacer. Es necesario. Pero una iglesia, también debes esperar de una iglesia
que proclame no solamente el llamado a la liberación, a la libertad de la condenación en el infierno, sino que también involucre a las personas en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo espiritual, en un proceso de perfeccionamiento. Y eso se hace a través de la predicación, se hace a través de los ministerios, se hace a través de la disciplina, se hace a través de exigir que se cumplan las cosas como debe ser, se hace a través de condenar el pecado. Una iglesia necesita hablar de la santificación de los cristianos constantemente. Necesita involucrarlos en procesos en donde su carácter, en donde las intenciones de su corazón se hagan evidentes para que cada día sean más parecidos ¿a quién? A Jesús. Eso debes esperar de una iglesia. Eso necesitas buscar en una iglesia. Si una iglesia no hace esto, te deja con una parte inicial, pero no con todo el proceso que Dios quiere hacer en tu vida, y es llevarte a ser como Jesús. Recuerden, lo he dicho varias veces acá en el auditorio y en este púlpito, que sería muy fácil que nosotros al recibir a Cristo nos fuéramos de una vez para el cielo. Yo quisiera que ya acepté a Cristo y de una vez para el cielo, pero no, porque Dios nos tiene en esta tierra con algunos propósitos. Entre esos es perfeccionarnos. Por lo tanto, si tú ya entregaste tu vida a Cristo Jesús y fuiste salvo, vas a permanecer aquí porque necesitas transformar tu vida para que vaya creciendo hasta ser semejante a Jesús. Esa es la tarea. Y la iglesia, las relaciones que se dan al interior de la iglesia, todo lo que sucede al interior de la iglesia debe propender por ese mismo objetivo. Tú debes esperar eso de la iglesia. Pero además, en tercer lugar, lo que nos une, lo que nos hace ser iglesia, lo que nos une como iglesia, es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como iglesia? Dice ahí el versículo 5 y 6: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo ahora pasa a hablar de lo que tenemos. Nosotros tenemos un Señor, la iglesia, y tú tienes un Señor, y ese Señor es nuestro Señor Jesús. En estos versículos del 4 al 6, el apóstol Pablo ha estado hablando del Espíritu. Ahora habló de un Señor, nuestro Señor Jesús, y luego al final del versículo, en el versículo 6, habla de Dios y Padre. Él está hablando de la Trinidad: Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor y Dios Padre. Y eso es lo que tenemos nosotros y lo que nos hace ser parte de una iglesia. ¿Y qué implica que tenemos un Dios y Padre? Que nosotros tenemos entonces un Señor, una autoridad. Tú como cristiano tienes una autoridad personal, una autoridad que te habla a ti directamente como el amo y Señor, y te está diciendo: no hagas esto o haz esto. Esa autoridad te dice a ti: debes ir a predicar el evangelio, a ser discípulos. Esa misma autoridad te dice: huye de la fornicación, huye de las mentiras, huye de las pasiones pecaminosas. Es Jesús el que te habla a ti directamente. A veces como que nosotros pensamos que sí, nuestro Señor Jesús es la autoridad de la iglesia, pero como que la vemos tan lejana. No, es personal y te está hablando a ti directamente. Tú tienes una autoridad y es Jesús. Y por lo mismo lado, la iglesia tiene una autoridad. La autoridad suprema de la iglesia es Cristo nuestro Señor Jesús. Dice ahí el capítulo 1 al final: Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia se hace lo que dice el Señor Jesús. No se hace lo que el Señor Jesús diga que no se debe hacer. Tú debes buscar en una iglesia que se proclame a Jesús. Tú debes buscar en una iglesia que se obedezca la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tú necesitas encontrar en una iglesia. Una iglesia donde se proclame el nombre de nuestro Señor Jesús. Una iglesia en donde en todo momento se haga la pregunta: ¿esto lo aprueba el Señor Jesús? ¿A esto nos mandó el Señor Jesús? ¿Debemos hacer esto? ¿La inversión que vamos a hacer de dinero en la iglesia está aprobada por nuestro Señor Jesús o no? Yo les dije a ustedes hace unos días
que por allá en el año 2008-2009, cuando DMG estaba en el furor, ¿se acuerdan esa pirámide? De David Murcia Guzmán. Entonces mucha gente pues iba allá, y yo recuerdo en esa época estaba en mi primer trabajo y un profesor llegó y dijo: yo fui a DMG y compré un televisor y con la plata y me la devolvieron. Eso, mejor dicho, contaba maravillas. En esas pirámides pueden caer las personas incautas. En esas pirámides pueden caer aquellas personas que no conocen de Dios, que no entienden los principios bíblicos. Pero lo que no puede caer en una cosa de esas es una iglesia que se dice que sigue a Cristo Jesús, que entiende la visión que Cristo y la meta que Cristo le ha colocado. Pero lo raro es que sí hubo iglesias que cayeron en eso, pastores que metieron el dinero de la iglesia en DMG. Tú necesitas buscar una iglesia que se enfoque en predicar ¿a quién? A Cristo, y en obedecer a Cristo a rajatabla, a pies junticos. Lo que Él diga vamos a hacer, porque es la autoridad. Nosotros tenemos un Señor, y como ese Señor, nuestro Señor Jesús, ejerce su autoridad, Él ha decidido ejercer su autoridad por medio de su palabra, de la Biblia y de líderes. Él ha colocado pastores, líderes en la iglesia. Tú necesitas entonces entender la autoridad que hay en la iglesia. Primero nuestro Señor Jesús, su palabra, los pastores, los líderes que Dios te ha puesto. Eso es fundamental entenderlo. Una iglesia bíblica, una iglesia sana, es una iglesia que respeta ese orden, que está cuidando eso juiciosamente. Pero también dice el apóstol Pablo ahí en el versículo: un Señor, una fe, y nosotros tenemos una misma creencia. Nosotros tenemos un mismo cuerpo de doctrina, un mismo cuerpo de enseñanzas que nos hacen a nosotros, nos llevan a nosotros al conocimiento verdadero de Dios, que nos llevan al crecimiento espiritual correcto. Por eso el cristiano no puede de ninguna manera evitar conocer la palabra de Dios, porque tenemos una fe, la misma fe, una doctrina. Pero también cuando hablamos de la palabra fe, nosotros en nuestro corazón ha sido colocado esa certeza, esa certidumbre, ese pleno conocimiento de que Dios existe, de que Dios es real, y esa es una misma fe. Esa no la pueden tener los que no han nacido de nuevo. En la iglesia se debe predicar la palabra de Dios, no solamente porque es la palabra de la autoridad, sino la palabra de Dios porque ahí, por medio de ella, de sus doctrinas, de todo lo que encontramos, podemos conocerle a Él. Es necesario, no puedes tú obviar eso. Pero dice también un bautismo. Y sabes, el bautismo, pues la forma más fácil de entender eso es que todos nos bautizamos de la misma manera, por inmersión en la pileta, y los que asisten a bendición abundante y se convirtieron en bendición abundante tuvieron que pasar por la pileta de agua fría acá. El mismo bautismo. Pero yendo más profundo, el bautismo tiene un significado, y es la muerte de la carne, del cuerpo de pecado, para la resurrección de un cuerpo diferente, de una vida espiritual distinta, que se va a enfocar en agradar ¿a quién? A Dios. Que se va a enfocar en las cosas espirituales, que no va a pensar en las cosas de la carne. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la vocación de nuestro llamado? Es parecido, es exactamente lo mismo. El bautizo que tú haces te vincula a la familia de la fe, pero también representa la muerte al pecado que tuviste y la resurrección para vida, lo mismo que nuestro Señor Jesús padeció. Por lo tanto, en las iglesias cristianas hay que bautizar a las personas. Nosotros no lo hemos hecho ya desde esto del COVID y todo, pero ahorita ya en diciembre vamos a celebrar bautizos, porque toca celebrar bautizos, porque eso hacen las iglesias cristianas, como un rito mandado por nuestro Señor Jesús, pero también como el símbolo de la muerte al pecado y la resurrección para vida nueva. Por eso tú debes vivir en santidad, porque moriste al pecado, pero saliendo del agua resucitaste para buenas obras. Eso es lo que es.
No solamente es el agua fría, sino es lo que espiritualmente eso significa en nosotros. Un mismo bautismo. Y finalmente dice ahí el versículo 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Finalmente, lo que nosotros nos hace, los une, algo que tenemos es a un Dios y Padre, que es la autoridad suprema de todo, absolutamente todo, de todo lo que existe. Y esa autoridad suprema se ejerce en la iglesia, pero también en el mundo. Por lo tanto, tú tienes esperanza de que si Dios está de tu lado, nada de lo que suceda en tu vida está fuera del control de Dios. Por lo tanto, tienes paz. Por lo tanto, tienes consuelo. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Y si Él está en control y Él me ama y yo soy su hijo, absolutamente nada malo va a pasar conmigo. ¿Recuerda lo que dice Romanos 8? Todas las cosas al justo le ayudan para bien. ¿Por qué todas le ayudan para bien? Porque Dios está en control de todo. Esa es su soberanía. Dios está cuidando absolutamente todo. Y es increíble cómo las cosas negativas, inclusive que pasan en nuestra vida, están guiadas por Dios para llevarnos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Dios está en control de todo. ¿Tienes miedo por la economía? Tranquilo, que si Dios alimenta a los pajaritos y a todo eso, va a cuidar de ti también. No quizás como tú quisieras, que cayera plata y abundancia, pero Dios se va a encargar de ti, porque Él tiene cuidado. Ese es nuestro Dios, uno que tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre todo. Pero dice aquí, el cual es sobre todos, dice, y por todos y en todos. Aleluya. Nuestro Dios está en medio de nosotros. Nuestro Dios se mueve en medio de nosotros, y nuestro Dios es nuestro escudo, nuestra defensa. Él es quien te cuida. Una iglesia cristiana proclama la soberanía de Dios. Una iglesia cristiana habla de los propósitos de Dios en medio del dolor, en medio de la bendición, en medio de la pérdida, en medio de la tragedia. Una iglesia cristiana habla de esto, porque eso es lo que es nuestro Dios. Uno que tiene el control de todas las cosas y al final hará su propósito. Y nada podrá alejar a sus hijos de su mano. Nada. Eso es una iglesia cristiana. Pero yo te pregunto a ti en este momento, tú estás viniendo a la iglesia, estás viniendo a la congregación, haces parte de nuestra iglesia, y realmente estás comprendiendo todo lo que tienes. Pensemos un momento en esto último que mencionamos, de la angustia. Si tú entiendes que tenemos un Dios y Padre que está sobre todo y es por nosotros y está en nosotros, ¿por qué la angustia llena tu corazón? ¿Por qué permites que la preocupación, estrés, dolor de cabeza, úlceras, gastritis y todo eso venga a quitar tu paz cuando Él tiene el control de todas las cosas? ¿Estás entendiendo que tu autoridad es nuestro Señor Jesús, personal y directamente? Y si es así, ¿estás ejerciendo la labor ministerial que Él te ha llamado a hacer, o todavía estás dando excusas? ¿Estás entendiendo la vocación del llamado, la importancia y la totalidad del llamado que tienes en Dios? Entonces entiendes, ya sé, ya soy salvo del infierno, amén, pero también voy a hacer lo que debo ser, debo vivir como debo vivir. ¿Estás haciéndolo? Porque eso es lo que nos hace iglesia. Y si no hacemos esas cosas, no somos la iglesia de Cristo. Somos un grupo de personas que se reúnen a hablar de asuntos religiosos, pero no somos la iglesia de Cristo. Y nosotros
queremos y creemos que esta es la iglesia de Cristo, así que te hacemos un llamado. Corrige lo que no está bien en tu vida. Corrígelo. Y si hay alguien por allá que está buscando, venga, ¿cuál iglesia yo? Ahí busco, ¿en cuál me congrego? Bueno, ahí tiene usted una lista, un checklist para ir chuleando cuando, esto sí, esta iglesia sí. Y luego que la encuentre, permanezca. Plántese en la iglesia, porque hay bendición en eso. Amén. Ya saben lo que nos une, lo que Dios ha hecho, nuestro llamado y lo que tenemos. Póngase en pie, por favor. Y vamos a orar. Y sobre todo quiero que reflexiones un poco en lo que has escuchado. Porque a veces se entra de manera inconsciente a una iglesia. Y el Señor Jesús criticó esa actitud. Le dijo a sus discípulos: el que me sigue debe tomar su cruz y amarme más que padre, madre, aún que su propia vida. Y después les dijo, después de que hizo la exigencia, les dijo: nadie que se va a la guerra, después de que sabe con cuántos soldados viene su enemigo, sigue a la guerra si sabe que tiene menos. Es decir, se debe hacer un cálculo. Y dice: nadie empieza una edificación si no sabe si le alcanza la plata para terminar. Y hay mucha gente que llega con una actitud inconsciente, podríamos decirlo, a la iglesia, y no están realmente buscando una iglesia de Cristo, sino que como que les parece chévere. Pero eso no es una actitud correcta. Dios nos ha dado a nosotros capacidades intelectuales, acá mentales, para poder discernir, juzgar y saber si las cosas que se están haciendo, dando donde estoy, es lo correcto. Ahí las encuentras tú en la Biblia. Y puede que tú hayas llegado a la iglesia de una manera inconsciente, como que esto es chévere y no sé qué se hace, y por eso tienes excusas para el evangelismo, por eso tienes excusas para involucrarte en las relaciones, por eso no quieres ser parte de un GT, por eso las clases que te hacemos del proceso del desarrollo de la vida ni le prestas atención, porque dices: es que eso es tan cansón. No estás entendiendo lo que es ser cristiano, no lo estás entendiendo. Y es momento de que despiertes y comprendas a qué te ha llamado Dios y qué es lo que nos hace iglesia. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado y nos has dado el privilegio de ser parte de la iglesia, ser parte de una familia. Te tenemos a ti, Dios, a ti, Espíritu, y a ti, nuestro Señor Jesús, de nuestro lado. Pero yo te pido que tú hoy hables a nuestras mentes y corazones en aquellas cosas que nosotros, por la dureza de nuestro corazón, no hemos llevado a la práctica y no hemos querido entender a cabalidad. Y es que tú tienes un propósito, un plan, un camino has construido, Señor, en donde tus hijos, aquellos que lo transiten, llegarán a ser como nuestro Señor Jesús. Te pido que tú despiertes los corazones, Señor, a entender qué es lo que somos y a qué estamos llamados y cuáles son nuestras responsabilidades. Por favor, Señor, glorifícate, te lo pedimos. Glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate. Gracias por la iglesia que tenemos. Gracias por IVAC Central, por las personas de IVAC Central, porque es la familia que nos has dado. Gracias por esta familia, Señor. Sigue bendiciéndonos, sigue obrando en nuestra familia, llevándonos adelante en el conocimiento de ti, en el perfeccionamiento y en la santidad, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.